Me voy a Venezuela a esta hora, a las 3:20 de la tarde, para recibir a el colega periodista Alex Carmona. ¿Por qué? No solamente para hablar sobre la situación actual, sino la conmemoración esta semana de los 211 años de... Usted, si quiere, le pone un signo de interrogación o no. ¿200 años de independencia? ¿O 200 años de independencia? Alex, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo te va? Un abrazo desde acá, desde Venezuela. Bueno, un abrazo muy grande. ¿Qué hora es por allí? Una hora menos que ustedes, a las 14:20 o las 2:20, como lo quieran llamar, acá Muy en bien. Venezuela. Bueno, ¿cómo está Venezuela, institucionalmente hablando? ¿Se festeja la independencia o son 211 años que tienen otro sabor, otro tinte? Bueno, a ver, te puedo decir que la historia es larga, ¿no? Uh-huh. De muchas etapas, muchas facetas, de cuestiones que se sembraron hace años y que lógicamente se están, digamos, recogiendo ahorita. Para bien o para mal, para un bando bien y para el otro bando mal. Sí te puedo decir que es un país que políticamente está dividido, eso yo creo que no es un secreto para nadie, pero que realmente en medio de la división que existe, pues la gente echa para adelante. O sea, no es un tema de depender solamente de lo que está sucediendo desde el punto de vista político, económico, sino que la gente que se quedó o que nos hemos quedado, pues lógicamente tenemos que replantearnos día a día para poder salir adelante, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Tú me hablabas o estabas diciendo el tema de la independencia. A ver, independencia sí de los españoles, pero también todavía hay mucha dependencia de, digamos, de otras potencias que durante años se ha intentado, lógicamente, digamos, deslastrarse de ahí, ¿no? ¿De qué Pero no, potencias? acuérdate que ¿Qué, Venezuela, qué lastre eh, piensa que tienen, Alex? mira, recuerda que Venezuela es un país petrolero, hermano. Uh-huh. Y ya por ahí, cuando salió el petróleo aquí desde hace muchos años, hace 60 años si no me equivoco, ya por ahí, lógicamente los intereses geopolíticos de otras potencias, de otros países, pues se colocaron y ahí comenzó a nacer, digamos, una historia completamente distinta respecto digamos, a los intereses que se querían o que se prestan precisamente por lo que trae el petróleo. Y hoy Venezuela es tan floreciente, petrolíferamente hablando, como Estoy aquí años atrás. en la parada. Aló, no te escuché lo último, Sebastián, disculpa. Y hoy, Estoy en en la materia... parada. Ah, te está hablando tu mujer, me parece, Alex. No, ¿O no, no? entró, ya. Ah, ya Dígame. está, no, porque A ver, tiene una llamada ahí. Estoy en la parada, dice, capaz sí, te están esperando en algún lugar. sí. No, que te consultaba que si en materia de petróleo y otros commodities tan importantes como fue Venezuela, hoy sigue siendo tan floreciente, ¿o no? Mira, ahorita lógicamente hay un replanteo en cuanto a la producción petrolera, ¿no? Por muchas cosas. Venezuela ciertamente, aunque mucha gente no lo crea, es un país que fue afectado fuertemente por el bloqueo internacional, lógicamente que colocó Estados Unidos hace los últimos 5 años y que eso de alguna manera ha afectado la producción petrolera. Ahora bien, el hecho de que eso de que hecho sea cierto, también se tiene que colocar, digamos, en el tapete el tema del manejo cuando tú tienes un bloqueo. O sea, cómo tú vas a reaccionar a una guerra, cómo tú vas a reaccionar a un bloqueo. Porque el tema es que el bloqueo y guerra económica, que ha sido un tema muy trillado en Venezuela, es cierto, pero lo vienen avisando. El tema de Venezuela no es tanto que te está afectando un tema, aunque es cierto, repito. El tema es cómo vas a reaccionar a eso, cuáles son las medidas que vas a tomar ante un bloqueo o, lógicamente, ante digamos, una guerra económica. Entonces allí es donde está la diatriba. Me parece que hay mucha gente que ha sido afectada, todo el país ha sido afectado por un bloqueo, pero no hubo un plan B. Uh-huh. No existió un plan B. Y, y, Que y, digamos, bueno, podemos darle por aquí, pues. y la figura de Chávez y del actual presidente Maduro sienten que es
una solución, que están creciendo como país. Las noticias que nosotros tenemos de Venezuela y también la cantidad de inmigrantes que han llegado por la mala calidad de vida es terrible. ¿Qué óptica tenés vos? Mira, lo que pasa es que es cuestión de entender un poco el proceso sociopolítico que Venezuela vivió cuando emergió Chávez como tal. Chávez vendió un proyecto político que hasta cierto punto, a mi juicio, lo cumplió. El tema fue después, el tema fue la evolución, y sobre todo cuando Chávez muere. O sea, Chávez toma el poder, por ejemplo, con una renta petrolera que estaba baja, y debido a relaciones políticas internacionales y acuerdos de OPEC y todo lo demás, Chávez pudo gobernar durante años con un barril de petróleo en $120, por ejemplo. Y ahí hubo un país con mucha bonanza. Y sí hubo lógicamente una práctica socialista que se pudo haber llevado, pero o sea, fue como una especie de transición de que por allá vamos, hacia allá vamos. El tema está que cuando Chávez muere, lógicamente cambia todo. ¿Me entiendes? Cambia todo, ¿por qué? Bueno, porque la figura del líder se muere. Quedan los que estuvieron con él, y allí es donde comienza una especie... Lo perdimos, Alex, lamentablemente. Me parece que se perdió la señal. Sí, se cortó la comunicación. Bueno, estaba hablando desde... ¿Me oyes? Ahora sí te oigo. Sí, ¿Me oyes aquí? Sí. Adelante. Adelante, Alex. Me parece que él no nos escucha. Sí, ¿me escuchás, Alex? Me parece que él no nos escucha. Yo te escucho perfecto, Alex. Adelante. No nos escucha. Alex Carmona es un colega periodista que vive en Venezuela. Desde su óptica, estaba dando una radiografía de estos 211 años que se celebra este mes de la independencia de Venezuela, con todo lo que tiene que ver en un país de América Latina que en el último año está en un guarismo del 170% de inflación. Y en junio solamente el 14,5%. ¿Le suena algo de esto a la República Argentina? Aquí estoy de vuelta contigo, Alex. Correcto, no recuerdo dónde quedé en la charla. En la charla donde de Chávez a Maduro, y te iba a preguntar sobre si vos invitarías a la gente a vivir como se vive en Venezuela. ¿A cuál gente? A los que se fueron. A los que se fueron diciendo la verdad que no se puede vivir. Maduro y Chávez son dictadores con esta inflación. Trabajamos mucho mejor en otros países, para que vengan a Argentina, que tenemos una inflación galopante, y se sigan queriendo quedar. Digo, bueno, wow. Aparte, la verdad, estoy bastante informado de lo que pasa en América Latina. ¿Cómo otra vez? Hablar quizás de un tema... ¿Aló, me oyen? Sí, adelante. Yo los estoy escuchando. Sí, adelante. Ahí tendríamos que especificar o delimitar un poco más. Venezuela ahorita está emergiendo, eso es cierto. Pero es como cuando llevas un partido perdiendo 6-0 y metéis uno. Entonces ya vais perdiendo 6-1 y quizá el rival se te descuide y metes un segundo y vais perdiendo. El tema es que no estás jugando no estás jugando en primera, estás jugando en la quinta categoría, estás muy en el descenso. Exacto. Entonces, de decirte que ha ido cambiando, sí, claro que ha ido cambiando, pero lógicamente no es suficiente y tampoco va a cambiar de un año para otro. El golpe económico durante los últimos 8 años ha sido bestial. Es muy difícil reponerte a una inflación que ha sido casi de 5 dígitos, ¿me entiendes? ¿Cómo se vive, Alex, perdóname, cómo se vive con una inflación así, con desabastecimientos de productos, gente que va con cantidad de dinero increíble para comprar porque el dinero prácticamente no valía nada? Algo de eso a veces está pasando aquí en la República Argentina, no con tal magnitud, pero hay síntomas. Esperemos que no lleguemos a eso. ¿Cómo se vive un proceso inflacionario de 5 dígitos, de desabastecimiento, sin energía, sin inversión? ¿Cómo es el clamor social también, con tantas corridas y enfrentamientos que hemos visto? Mira, es un tema también de resiliencia. Venezuela ya no hay desabastecimiento, eso sí te lo puedo decir. Conseguís de todo lo vas a conseguir, pero caro. O sea, muy caro. Te doy un ejemplo. En Ecuador un kilo de tomate te puede costar $0.50, aquí te cuesta $1. Claro. ¿Me entiendes? Y así, aquí un kilo de queso en dólares te puede costar $5. Te estoy hablando de ejemplos específicos. Claro, no, ¿okay? Estamos hablando de dos economías, ¿no? Ecuador con una economía
con una inflación Sí. interanual de 4% y Venezuela de 170%. Exacto. Ahí está Exacto. el tema. Exacto. Ahora, que me pregunta que cómo se vive. La mayoría de los venezolanos hace hasta 3 cosas a la vez. 3 trabajos, 3 ingresos. No podés vivir de uno. Claro. O entrarías en una minoría, super minoría, que te puede ganar una buena cantidad para poder vivir de un solo sueldo. Hay familias que tienen 5 sueldos, 5 ingresos. Claro, Para 5 medio trabajos. poder ¿Y vivir. cuánto es el 5 salario, trabajos. el salario de un trabajador que se Eso desempeña es en un comercio? relativo. En un comercio. Relativo. Sí, relativo. Puedes Ujú. conseguir trabajadores que te pueden ganar $30 mensuales a trabajadores que te pueden ganar 300, $400 mensuales. Claro, tal cual. Es muy relativo porque solo en teoría está regulado el salario mínimo, pero nadie te va a trabajar por un salario mínimo. Entonces, ¿qué? Se está dando un fenómeno. Como la empresa privada está poco a poco levantando porque tiene que trabajar, porque tiene que invertir algo, entonces hay personal calificado que estaba, por ejemplo, en la parte pública y se está yendo a la privada. ¿Por qué? Porque en lo público puedes ganar $70 mensuales, pero un privado te puede pagar 200. Ujú. Entonces, ahora entiendes por qué te llegan las noticias de que la salud pública está deteriorada en Venezuela. Lógico, si tú tienes un médico, un especialista que te está ganando 50, 70, ponle $100 mensuales en un hospital público y hay una clínica que le paga 300, ¿para dónde se va a ir? No, claramente, O al sea, privado. es lógico. Tal cual. Exacto, Tal cual. se va a ir al privado. Entonces es una cuestión lógica. Alex, ¿Me entiendes? discúlpame que te interrumpa, tengo noticias y te quiero saludar y agradecer que me hayas atendido. Te deseo lo mejor a vos y a todo el pueblo venezolano, que ojalá salgan de esta situación y crezcan en el país que todos sueñan y merecen, como nosotros lo hacemos aquí en la República Argentina. Lástima que no se estaría dando, por lo menos desde mi punto de vista. Y te agradezco nuevamente que me hayas atendido. Tengo noticias. Gracias, hermano. Un abrazo. Un abrazo a la distancia. El colega Alex Carmona, periodista de Venezuela.